Muy bien. Pues comentaba Ángel que como vamos un poco cogidos de tiempo, turno cerrado de preguntas y que traten de responder toda a la vez. Vale. Que la mano, brevísima presentación para que con el vídeo podamos también. Levantéis la mano y voy pasando el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Agradecer a los ponentes sus intervenciones. Y yo quería decir dos cosas. Soy Raúl Maillo, hablo mañana, formo parte del Gabinete Jurídico Confederal. La sentencia del partido de la Champions he tenido la suerte de sufrirla, así que bueno. Y quería hacer dos consideraciones en consecuencia y dos preguntas. La primera es en relación con lo que ha planteado ahora el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto a la cuestión de entrar los tribunales de oficio. Yo tengo un procedimiento, es un procedimiento de Renfe, finalmente la sentencia fue casada por el Tribunal Supremo, pero nosotros planteamos en Renfe por sustitución de maquinistas en una huelga de alta velocidad, planteamos demanda por vulneración del derecho de huelga y la Sala Social de la Audiencia Nacional declaró que la convocatoria de huelga era ilegal sin que la empresa Renfe, operadora en aquel caso, lo hubiera planteado en el procedimiento, es decir, sin reconvención y sin planteamiento. A mí es una cuestión que me sorprende, pero me parece que estaría bien que se nos ilustrara por parte de los ponentes qué opinan sobre el traer a estos procedimientos en los que si ya la reconvención en sentido estricto es complicada, tanto por demanda de ilegalidad de la empresa, posible ilegalidad de la huelga por parte de los sindicatos que sean demandados, plantear la vulneración del derecho y en sentido contrario, es decir, cuando demandas articulando la vulneración del derecho de huelga, la aparición, además en un procedimiento como es el verbal, en el que no sabes qué pruebas se van a requerir, no sabes cuál es el objeto litigioso, etcétera, y en definitiva lo que no deja de ser una reconvención sobre la ilegalidad de la huelga. Pero más aún cuando ya digo, hay precedentes en los que se declara la ilegalidad de la huelga sin que ninguna de las partes lo haya traído al procedimiento. Luego, en relación con las partes procesales, la sentencia Altras Rodisola, que llevaría para bastante, es que es una sentencia muy colateral, porque en realidad es una impugnación de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en la que se valora la reducción de parte de la jornada en relación con el desarrollo de esta huelga. Es decir, digo de cara a la composición de las partes procesales, es decir, se impugna una medida que es tomada con carácter unilateral por la empresa, que evidentemente tiene el control directo de la relación laboral, y aparece de soslayo que esa modificación sustancial de las condiciones de trabajo va en relación a que se traslada a otras empresas la producción. Es decir, no es una demanda por vulneración del derecho de huelga, sino que en línea con la doctrina sentada en los procedimientos de Coca-Cola, etcétera, lo que se viene a plantear en definitiva es la utilización de determinadas medidas empresariales para coartar ese derecho de huelga. Por eso es, por decirlo de alguna manera, bastante tangencial, y yo creo que en ese sentido la construcción del Tribunal Supremo lo ha tenido más fácil, porque no es en sentido estricto una vulneración del derecho de huelga y un debate central sobre qué actuación han llevado o no tanto la empresa principal como cualquier contratista. Y en línea con esto me gustaría plantear una cuestión que se nos plantea a todos aquellos que asesoramos a sindicatos, y es hasta dónde puedes convocar. El Tribunal Supremo, yo creo que es clara su doctrina en el sentido de venir a amparar el hecho de, bueno, tú puedes convocar derecho de huelga y yo te voy a proteger dentro de nos encontremos en el ámbito del contrato de trabajo. Pero claro, en realidad esto es bastante sui generis, es decir, plantear que la huelga que se plantea en Atento, que hace línea de atención personal a Telefónica, en realidad contra Atento, pues es bastante sui generis, porque Atento no toma las decisiones. No toma las decisiones de externalizarse a Perú, no toma las decisiones de internalizarse al Estado español, no toma las decisiones de aumentar la contrata, no las toma. Es decir, que cuando valoramos el empresario, en realidad hay dos reglas. Uno, quién toma las decisiones principales, y otra, quién le va el beneficio. En ninguna de las dos está la empresa intermediaria. Uno de los elementos que se viene planteando es que tú dices, bueno, se convoca la huelga en las dos. Es decir, tengo presencia en ambas empresas, se plantea la convocatoria de huelga en la empresa principal y en la que es extramuros de la relación laboral. Aquí, en lo que yo sé, no hay pronunciamiento jurisdiccional en sentido estricto que valore hasta dónde o no, y hasta dónde el empresario no principal, pero que es el que toma las decisiones, se ve constreñido a negociar cuando es el que realmente, como decía antes el magistrado, puede poner solución a esta huelga. A mí me gustaría si nos pudieran ilustrar en ese sentido respecto a esta afectación que ocurre, por ejemplo, en todas las contratas, por ejemplo, el sector del contact center. Es decir, a unísono le dice el Banco Santander, te voy a pagar a tanto, te voy
a pedir tales horarios y te voy a no sé qué. La medida laboral lo toma la empresa, el contact center, pero en realidad lo único que hace es que aplica lo que en el contrato mercantil, que ampara además contratos por obra de servicio determinado o incluso eventuales por circunstancias de la producción, etcétera, son las que vienen en cadena a caer, pero no es el empresario el que toma la decisión, ni en que en realidad en el comité de huelga se podrían sentar y decir yo no tengo nada que negociar porque yo no tengo capacidad de decisión. Entonces, me gustaría la posibilidad y legitimación de alcanzar a estos estratos. Gracias. ¿Más preguntas, por favor? Yo creo que para Enrique Lillo, de abogado de Comisiones Obreras. Vamos a ver, yo creo que aquí en España o en el Estado, como se diga, hay dos problemas. Primero, que hay mucha fragmentación sindical, sobre todo en las grandes empresas, y esta fragmentación sindical hace que muchos conflictos sean intersindicales, incluso pleitos en la Audiencia Nacional, cuyo origen no es el enfrentamiento contra la empresa, sino la competitividad de sindicatos. Eso tiene una consecuencia nefasta al movimiento obrero, pero luego tiene otra añadida, y es la presión sobre el abogado del sindicato para hacer la demanda, por el afán de protagonismo sindical. Eso quizá contribuya, bueno, a que la demanda con prisa, con presión, porque los sindicalistas en España no tienen formación jurídica. Incluso creo que muchos abogados tampoco la tenemos, la suficiente, pero eso es un problema. Con lo cual, la protección judicial del derecho fundamental tiene ya este problema previo. Pero es que es más, luego a este problema se añade otro, y es que, claro, los tribunales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional está sufriendo una erosión política. No nos llamemos a engaño. El triunfo de la derecha política heredera del franquismo, que es el Partido Popular, está erosionando. Pero bueno, vamos a ver la composición de la Sala de los Sociales del Supremo. Y ahí yo creo que la izquierda se equivocó en dos nombramientos. ¿Cómo? El que se equivocó en dos nombramientos. Uno, me avergüenza cuando leo a Aurelio del Dentado hablar criticando los ecos de Samoa y alabando la sentencia de Astrat del Tribunal Supremo. Por no decir el voto particular de José Luis Gil Olmo, que sigue siendo amigo mío, pero en fin, eso vamos. El voto particular en el asunto Coca-Cola, en el asunto Peprin y en más asuntos. Entonces, estos son los mimbres que tenemos con la composición de la sala, la judicialización de la protección de derechos fundamentales, vamos a encontrarlos con estos límites. ¿Qué se puede hacer? Hombre, yo creo que las demandas hay que cuidarlas. Es decir, el abogado que lo lleve, hay que arbitrar un sistema de coordinación, o lo que sea, que cuidar la demanda, porque eso es la base para todo. Yo me acuerdo que cuando el asunto Prespring, que yo no lo llevé en la instancia, llevé luego el recurso, y me acuerdo que ese recurso era delicado, pero felizmente estaba la sentencia de Samoa, si no lo hubiéramos perdido. Pues gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional, que se invocaron bien el recurso, ya que estaban demandadas todas las empresas. Porque claro, la imprenta había sido una filial del país que se había segregado. Yo me acuerdo que el fiscal de la audiencia decía, el esquirolaje, grupo laboral, Coca-Cola, porque él informó favorablemente, porque es la empresa unitaria. Y esto, no, es que es grupo mercantil, no es grupo laboral. Pero claro, hay grupo mercantil, con lo cual se queda el Tribunal Supremo desvanecido la figura de la externalización de la contrata. Y nunca ha entrado el Tribunal Supremo, porque en el asunto Prespring ahí había vínculos contractuales entre todas las empresas demandadas y en su origen había habido. Y esa es una asignatura que yo creo que es pendiente. Ahora vamos a tener obstáculos. ¿Por qué? Pues porque la mentalidad judicial es muy conservadora. Yo te voy a poner un ejemplo, Emilio, y sobre esto te voy a interrogar. Mira, hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia ya que dicen que indagar de quiénes son los huelguistas, que eso no es una medida antihuelga. Es decir, que el empresario pregunte uno por uno quiénes van a ser los huelguistas. ¿Cómo que eso no es una medida antihuelga? ¿Qué interpreta el trabajador? Porque me van a joder. No, a lo mejor no me sancionan, pero mi carrera profesional, el plus variable, el plus de no sé qué, eso es una medida antihuelga. Y ahí se están copiando las salas de los sociales unas a otras, y creo que hasta hay una sala de la de Bilbao del 2004. Y era lo que yo te quería preguntar. A mí me parece un disparate que ese tipo de actuación empresarial dice, no, es irrelevante. ¿Cómo que es irrelevante? Nada más.
Buenas tardes, soy Miguel de la consultoría 1 de Mayo y a la hora de interpretar un poco de las medidas antisindicales y antihuelga que una empresa puede llevar a cabo y, digamos, la poca eficacia de los tribunales, de los juzgados, a la hora de revertir esa situación, yo creo que es cuando llegamos a las medidas de donde las empresas pueden, evidentemente, estipular mediante comunicados y acciones antihuelga contra los trabajadores, ¿no? Y veo, y es una percepción personal, que los tribunales son especialmente excesivamente implacables con la parte social a la hora de exigirle, por ejemplo, de que se demande a todo el mundo cuando hay una interpretación del Tribunal Constitucional que declara claramente que eso puede ser subsanable. Y si es subsanable, yo creo que los tribunales lo que tienen que hacer es decirle al sindicato ST, conozco bien la sentencia, decirle, oiga, pues demande usted al resto de los intervinientes en el posible conflicto. Y sin embargo lo que se hace es que en la sentencia se les perjudica. Y sin embargo se es muy laxo a la hora de ver que las empresas, o a la hora de que las empresas sean vulneradores del derecho de huelga, ¿no? A mí me parece que las medidas cautelares, y decía Palomo sobre las medidas cautelares que se pueden tomar, volvemos otra vez al mismo hecho. Es decir, para la medida cautelar se le exigen una serie de medidas, como son las probatorias, a la parte social. Sin embargo, a la parte empresarial, aunque vulnera el derecho de huelga, aunque imponga de oficio, es decir, de propio moto, unos derechos de unos servicios mínimos cuando no tiene potestad. Sin embargo, ahí nos vemos que los tribunales son especialmente laxos, ¿no? Y quería terminar con las medidas indemnizatorias. Las medidas indemnizatorias no solo intentan indemnizar sobre un daño, sino que tienen, según el convenio de la OIT, tienen una medida disuasoria frente a las conductas empresariales que vulneren los derechos fundamentales. Y como última observación, me gustaría que repasáramos la ley de la jurisdicción social, donde dice que los tribunales de oficio deben, si observan que se vulneran los derechos fundamentales, deben entrar en el fondo. Y no es una medida subsidiaria del tribunal, sino que es una obligación. Y me juego un café, pero me puedo jugar una comida. Como estamos en Bilbao, una comida. Bueno, pues damos por finalizado y contestáis. Empiezas tú. Una última pregunta por aquí. Hola, soy Virginia Castillo, colaboro con CNT y actualmente tenemos, el miércoles tenemos un pleito donde también entendemos que se nos ha vulnerado el derecho de huelga. En este caso es el ayuntamiento que contrata con Ferrovial y Ferrovial subcontrata con una tercera empresa. La empresa deja de pagar a los trabajadores se ponen en situación de huelga. Ferrovial primero me hace una vulneración del derecho a huelga con trabajadores propios y a los 5 días me mete una ETT. ¿Tendría que demandar también a la ETT? O sea, como legitimación, en plan, como tenemos que llevar a todos, yo ya he demandado al ayuntamiento, he demandado a Ferrovial, he demandado a Proman, he demandado a todas las empresas y estoy esperando a las que van a entrar en el nuevo pliego del ayuntamiento. Pero la ETT, que solo ha estado en realidad 15 días para suplir, y es la que me ha vulnerado también el derecho de huelga, porque es la que efectivamente ha estado prestando el servicio, en realidad tampoco tengo muchos datos más allá que lo que ha contratado con Ferrovial. Entonces entiendo que puede ser una responsable solidaria, pero que no es la responsable solidaria principal. Bueno, efectivamente todos somos conscientes de que el panorama es muy negro, el que nos ha puesto Enrique y el que tenemos y vamos viendo, y esto es lo primero que hemos visto, porque iremos viendo pues muchas más cosas que nos pondrán los pelos de punta.
Pero yo simplemente, no porque tenga más años, pero María Emilia es más joven y Enrique un poco más joven también, pero nos acordamos que en condiciones, en plazas más difíciles hemos toreado. O sea, que quiero decir que, bueno, antes del año 75 había aquí otra situación distinta. O sea, que quiero decir que yo creo que se trata primero de creerse las cosas. Yo, de las reflexiones que se han hecho aquí respecto a las partes procesales, por ejemplo, de la Constitución, yo creo que hay que ser coherentes con lo que se está defendiendo. O sea, si nosotros estamos defendiendo, o se defiende, o esa es la tesis del Constitucional, y lo que se quiere defender es que el derecho de huelga irradia más allá del contrato de trabajo, y la protección hay que concederla y otorgarla más allá del contrato de trabajo, yo creo que eso implica que tiene que estar dentro del pleito absolutamente todo el que tenga algo que decir sobre el tema. No necesariamente porque se le vaya a condenar. Luego, esa parte podrá alegar las excepciones que estime oportuna, pero yo creo que, claro, difícilmente tú te vas a creer que van a condenar a las empresas del caso Altra, porque ahí el Tribunal Supremo hace un brindis al sol. Dice que las empresas terceras no estaban obligadas a aquietarse a la huelga de los otros, a favorecerla, diciendo nos fastidiamos y no contratamos. Hombre, pero primero, si esas empresas no han estado en el proceso, difícilmente te puedes pretender decir que la conducta simplemente, o sea, claro, no te lo crees. O sea, lo que dices es que simplemente por advertirle, que eso es una norma de cortesía, por advertir a las empresas con las que tenías el suscrito los contratos mercantiles, oiga, que se me van a poner en huelga a los trabajadores. Hombre, eso parece que no es una medida lesiva del derecho de huelga. ¿Dónde está la lesión del derecho de huelga? Pues las condiciones en que esas otras empresas, pues sin tener en cuenta igual el tiempo que duraba la huelga, sin tener en cuenta otra serie de circunstancias, han recurrido de forma automática a terceras empresas que han dejado vacía de contenido la huelga. Si realmente creemos que el derecho de huelga, por lo que se ha dicho aquí al principio, tiene tanta importancia y que es verdad lo bonito que se nos ha leído la poesía y lo bonito que es el decir que efectivamente el derecho de huelga es el instrumento que tienen los trabajadores y tal, habrá que ser coherentes y entonces habrá que intentar ir con una perspectiva fundamentalmente ofensiva. ¿Que los tribunales les va a costar entender esto? Indudablemente, pero es que si no el derecho de huelga se queda vacío. O sea, en las empresas contratistas, como la que tú has contado ahora mismo, si el único que puede estar afectado por una demanda de tutela es la empresa contratista, apaga y vámonos. Porque es que normalmente las decisiones, como muy bien has dicho, las decisiones están condicionadas por la previa que ha adoptado la empresa principal. Y la empresa principal, además, muchas veces las motivaciones que tiene ya no es que son motivaciones, pueden ser motivaciones antisindicales, motivaciones atentatorias contra otros valores de la Constitución, por ejemplo, en materia de igualdad de género, en materia de derecho a un empleo digno, es decir, en muchos aspectos de la relación que realmente yo creo que obligan a que esa empresa esté dentro del proceso y explique por qué ha adoptado esa decisión, en el caso de Telefónica, que lo justifique, por qué no negocia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí la llamada es absolutamente imprescindible. Respecto a otras cosas que se han planteado, si no se plantea bien y si no nos lo creemos, lo que ocurrirá es que las empresas, lo que estamos haciendo es además fomentar la subcontratación. En la medida en que las empresas sean conscientes de que una manera de romper la actividad sindical y de romper el movimiento huelguístico, cosa que tenemos muy claro en el País Vasco, porque aquí todos sabemos perfectamente que la huelga, como bien dice en el programa, tiene un significado que no tiene el resto del Estado. Aquí la huelga es un instrumento fundamental y un instrumento que está pues absolutamente materializado y absolutamente incorporado por los trabajadores, y entonces si no se rompe esa frontera del empresario, pues lógicamente la huelga como instrumento deja de tener sentido, y sobre todo en los colectivos más desfavorecidos, que son los de las contratas, de gente que, pues mujeres, gente con escasa cualificación, etcétera. Y luego, de la otra cosa que me ha afectado a mí, pues de ataque indirecto, decir que los jueces, bueno, pues no entramos a conocer de temas que realmente tendríamos que entrar, como es la vulneración de derechos fundamentales, pues claro, es que también ha habido, por así decirlo, muchas oportunidades. O sea, ha estado la oportunidad de la instancia en la cual se ha podido plantear. Y entonces, no digo, incluso en el propio juicio. Imagínate que la demanda, estabas esa semana muy cargado por trabajo y tal y cual, pero es que en el juicio
pues también se puede plantear y se puede sugerir. El juez de instancia lo puede sugerir, cosa que efectivamente no tiende a sugerirlo porque dice no me voy a meter en más líos de los que tengo. Y luego la sala, pues efectivamente me parece bien lo que tú dices y yo en lo que me toque intentaré concienciar a la sala pues de lo que aquí se traslada, de que los derechos fundamentales, que María Emilia antes asentía y me parece que tiene razón, pues que no hay que quedarse en lo formal, que hay que realmente, el Tribunal Constitucional nos ha dicho, por ejemplo, que podemos entrar a valorar la prueba cuando se trata de derechos fundamentales saltando el recurso de suplicación y lo que es el recurso de casación, cosa que muy pocos hacen. Bueno, pues lo mismo que se ha dicho eso, que rompe todos los libros, porque eso no está en ningún sitio, pero hay que hacerlo porque es el derecho fundamental, pues exactamente igual habrá que hacerlo. Y con relación al resto, pues bueno, supongo que María Emilia también tendrá algo que decir. Yo estoy muy de acuerdo con las intervenciones porque, aparte de preguntas, pues habéis expuesto posiciones que yo comparto con lo que acaba de decir Emilio Palomo, que teniendo en cuenta la situación difícil en la que se encuentran los derechos fundamentales y en particular el derecho de huelga, pues hay que extremar las cautelas al hacer las demandas, sin perjuicio de que tengas toda la razón en la subsanación, por supuesto, toda la razón en que el órgano judicial, en una tutela activa del derecho fundamental, pues tenga que dar cauce a la reparación o a la subsanación de los defectos y tiene que entrar en el fondo de los derechos fundamentales y no mirar para otro lado como si no hubiera un derecho fundamental. Bien, es verdad que a veces tiene razón en lo que dice el Tribunal Supremo y en lo mal que han estado planteadas las cuestiones, porque en la sentencia del caso Clínica Ribadeo, pues ciertamente es que nadie planteó la nulidad de los despidos y era de libro, como ha dicho Emilio, es que era absolutamente de libro. Bueno, yo creo que, coincidiendo con lo que decía Enrique, con perdón de Emilio, que es juez, yo creo que estamos en un activismo judicial como nunca, y es un activismo judicial determinado, pero no solo en el ámbito de los derechos fundamentales, que hay menos activismo judicial, en el de las relaciones laborales de legalidad ordinaria, puras y duras, y en todo aquello que se ha reformado en el 12 y en lo que no se ha reformado en el 12. Y justamente en lo que no se ha reformado en el 12, creo que todavía el activismo judicial es más intenso que en lo que se ha reformado en el 12. Por ejemplo, las contratas y las subcontratas. Es que está hecho a golpe de sentencia. Nos dicen que el contrato de agencia sí, primero que no, luego que sí, y al final lo único que nos dicen es, mire, lo fundamental aquí es la propia actividad, para limitar responsabilidades. Y todo lo demás es un fenómeno, como bien ha dicho Emilio, imparable. Y con las empresas multiservicios, ni cuento hasta dónde llega. Yo creo que ha planteado una cosa, yo la tengo puesta por escrito, muy central, porque aquí la doctrina se había preocupado en el esquirolaje sustitutivo, en el esquirolaje externo, se había planteado, oiga, ¿y puede ser un trabajador por cuenta propia? ¿Y puede ser un cooperante, un voluntario? Cuando no había la realidad productiva que hoy nos circunda, que son fenómenos empresariales complejos. Aquí el problema ahora es que si tengo una contrata, tiro de ella. Entonces, vamos, yo creo que la respuesta es no. Yo creo que la respuesta es claramente que eso es una vulneración del derecho fundamental de huelga. Pero es que hay determinados supuestos, en estos de los que hemos hablado, donde hay un problema que yo comprendo, las dificultades de los servicios mínimos, pero que hay un problema de servicios mínimos. O sea, yo entiendo la situación de Galicia Saudade, que creo que era la primera, cuando el Ayuntamiento de Sada tiene una contratista impresentable, que no paga salarios, que en consecuencia la gente no está atendida y que es una necesidad primerísima de las personas dependientes que necesitan una atención social. Bueno, y ahí se fijaron unos servicios mínimos. Es que es lo que hay que hacer, ahí se fijaron unos servicios mínimos. ¿Qué ocurre? Y es lo que me parece terrible del Supremo, que hay un hecho probado que dice que ante la contemplación o ante la presunción por parte de la empresa, por parte del Ayuntamiento de Sada, de que los servicios mínimos no se iban a cumplir, que se cumplieron, ante la presunción de que no se iban a cumplir, se rompe la contrata y se recurre a otra provisional. Bueno, eso se discute también en el caso Altrat. Y claro, ahí no hay servicios esenciales para la comunidad, ahí no se puede recurrir a esas medidas. Pero a mí me parece que hacen menos daño a la defensa del derecho de huelga
cuando estamos en el supuesto de servicios esenciales para la comunidad, porque como hay la necesidad de atender, que buscar estas otras medidas, ¿no? De pues, las empresas clientes, las empresas contratistas, las subcontratistas, porque hay que atender esa necesidad de manera inmediata. Y entonces pues hay que volver un poco a los valores constitucionales de satisfacción de derechos fundamentales, necesidades constitucionalmente reconocidas, y ir mejor a la fijación de servicios mínimos que a romper contratas y sustituir la actividad absolutamente de los huelguistas. Porque el servicio mínimo, dentro de sus órdenes, dentro de su configuración constitucional, es que está en la Constitución, es que es una práctica constitucional, pero lo que nos rodea a mí me parece que no son prácticas que están dentro de la Constitución, que estamos retrocediendo mucho respecto de la Constitución de 1978, no solo en el derecho de huelga, desde luego en el derecho de huelga, la práctica, vamos, es que esto en los años 80, la jurisprudencia del Constitucional, cuando hubo aquel caso de comisiones, que se enteró que hubo 20 y tantas sentencias, ¿no?, que la empresa pidió para descontar la cuota sindical, manejó el listado que conocía de la cuota sindical que detraía a efectos de sustraer el salario de un día en una huelga, no me acuerdo en qué empresa era. Renfe, y eran sentencias aquellas de los años 80, ¿no? ¿Y qué hizo el tribunal? Declarar la vulneración del derecho de huelga y del derecho de libertad sindical. Pumba, pumba, en todas las sentencias aquellas, ¿no? Entonces, lo que tú planteas, por supuesto que es una práctica antihuelga. Es que no, es una medida antihuelga, es decir, ¿quién hace huelga y quién no la hace? Pues es que usted no puede entrar ahí. Es que yo lo tengo tan claro que hoy estemos planteando estas cuestiones. Me parece un retroceso tan grande, porque luego es verdad que hay una realidad productiva que esa nos desborda, lo que decía Emilio. ¿Se puede ejercer la huelga más allá del contrato de trabajo? Desde luego, esto en los 80 era impensable. Pero ahora tenemos que pensar en estas cuestiones. Ahora, en los 80 y ahora, ¿cómo es posible preguntar quién es el huelguista? ¿Pero cómo es posible preguntar eso en los 80 y ahora? Entonces, yo creo que estamos en una presencia judicial importantísima, y, bueno, pues las composiciones que decía Emilio, pues frente a la del Constitucional, la del Supremo era mejor, pero ahora, con los cambios personales, jubilaciones y tal, pues estamos en una situación. Y lo que dices a propósito de la sentencia telefónica, a mí me parece floja, pero esa reiteración sobre la imposibilidad estructural de tener derecho de huelga frente a quien no es empresario, me parece muy peligrosa. Y el ponente es el presidente de la sala. El ponente es Jesús Bullón en esa sentencia. Y encima no tiene votos particulares. Sí, eso es sorprendente. Es que no tiene votos particulares, ¿no? En fin. Bueno. Muy bien.